Desde la desinformación de los medios hispanos tradicionales hasta el auge de la cultura woke, una voz corta todo el ruido. Javier Negre te trae historias reales, luchadores reales y la verdad que las élites no quieren que escuches. Este es el programa Right News y comienza ahora mismo en Real America's Voice. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a The Right News Show. Soy Daniel Cibantos, corresponsal de TV en Washington, y una semana más al frente del show con un programa cargado de actualidad, esta vez en 3 continentes. Arrancamos con una conexión en directo desde Colombia. Javier Negre está allí cubriendo en primera persona el acto de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. El petrismo ha sido derrotado y un nuevo capítulo comienza para un país que lleva años hundiéndose bajo el caos socialista. Javier nos contará en directo desde allí. Después contaremos con Flor Meza, una diputada de Fuerza Popular, que nos contará cómo fue la juramentación con Keiko Fujimori en Perú, qué ambiente se vivía en Lima y cuáles son los primeros pasos que ya se ha llevado a cabo la presidenta y cuál será su hoja de ruta. Tendremos también y contaremos con el eurodiputado Jorge Buxadé para seguir comentando la actualidad en Ceuta, una semana después de la terrible invasión que sufrió de inmigrantes. La ciudad sigue con el pulso muy tenso y bueno, también hablaremos de la polémica y la exclusiva que dimos desde Informa Radio, donde Rubiales nos dijo que se había pactado el primer partido y el último, y Sánchez cambió esto ofreciéndole el primero a Marruecos, y ahora también está en juego la final. Cerraremos el programa con el experto fiscal Alex Porta, o como muchos lo conocen, Hispanic Nomad, analista fiscal e influencer en redes sociales, para hablar de la nueva ley del cierre del grifo al déficit de Milei y cómo el modelo fiscal europeo sigue ahogando a familias y empresas. Y también comentaremos cuáles son los mejores países en el mundo hoy para invertir o trabajar en remoto. Empezamos. Hoy tenemos una conexión especial con Javier Negre, el presentador de este programa, que está en Colombia en directo asistiendo y cubriendo el acto de posesión de Abelardo de la Espriella. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se vive este día histórico? Muy bien, bueno, la verdad que ha sido un acto de ceremonia importante, el de posesión de Abelardo de la Espriella, el tigre al cual adora el presidente Trump, porque simboliza lo que a él le gusta, la ley y el orden. Podemos ver en imágenes, ¿no? Un auditorio repleto de gente de Medellín celebrando la salida del comunismo, la muerte política de Petro, el narcopresidente, ¿no? El que abrió la frontera a los narcotraficantes, el que promovió la inseguridad, el que puso un montón de trabas a las empresas americanas, a las empresas europeas para invertir en Colombia, el que puso muchísimos impuestos, muchos obstáculos y sobre todo el que llevó a Colombia a una posición de irrelevancia internacional, más cerca de Palestina, más cerca de Hezbolá, más cerca de todas las personas que no se merecen, ¿no? Al Foro de Sao Paulo y compañía. Con lo cual, ahora se abre una nueva etapa en Colombia, un acto muy bonito que quiso hacer en Cali, en la ciudad más peligrosa de Colombia, para demostrar su interés de descentralizar la gestión administrativa, la gestión política que antes pasaba siempre por Bogotá. Él tuvo una conversación con el presidente Trump, donde el presidente Trump ya le invitó a Washington, a la Casa Blanca, pero él insiste en que no se quiere mover de Colombia, que quiere dar la batalla, quiere ser un presidente muy parecido a Bukele, que sirva al pueblo, que pase, que vaya a servir a cada pueblo, a cada rincón donde el petrismo trató de ganar las elecciones a punta de pistola, a punta de dólares en negro. Gastaron cientos de millones de dólares en intentar hacer un fraude, llevaron a votar a gente a punta de pistola, y Colombia ahora entra no solo con el de la Estrella, sino con el magnífico equipo que tiene, con embajadores que van a ser realmente hombres de negocios, con un Ecopetrol que está a un porcentaje ridículo de la producción que puede hacer de petróleo. Eso les interesa mucho a los americanos, como han demostrado en Venezuela. Una Colombia que ha restablecido relaciones con Guidon Sar, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, lo cual habla de que van a llegar empresas israelíes, emprendimiento, tecnología, economía, porque la comunidad judía siempre ha demostrado, ¿no?, su fortaleza, ¿no?, a la hora de generar prosperidad. Y la verdad que muy contento de haber tenido el honor de participar en esa toma de posesión
junto a presidentes como Javier Milei, junto al presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a una representación importante de Estados Unidos como el fiscal Todd Blanche, como Viviana Gogo del Departamento de Estado, gente muy importante, y Dan Newlin, el abogado cercano al presidente Trump, Agustín Laje y representantes de la batalla cultural, una campaña donde la derecha diario, donde mis medios tuvieron mucho que ver por nuestra capacidad de generar altavoz frente a los medios tradicionales, los legacy media corrompidos, estaban al servicio o bien del uribismo, ese centro derecha acomplejado que representaba el expresidente de Colombia Uribe y Paloma Valencia, y contra el petrismo, que tenía un montón de medios con pauta corrupta, y nosotros, como bien hacemos los países cuando llegamos, pues damos esa batalla, y ahora se pone muy bien The Shield of the Americas, con la incorporación también de Colombia, esa alianza del presidente Trump de los países del hemisferio occidental contra el comunismo, contra China, y ahora muy contentos de estar aquí en Colombia, en Cali, una ciudad maravillosa, y la gente quiere seguridad, quiere economía, quiere restablecimiento de relaciones con Donald Trump, y quieren que Abelardo expulse a todos los delincuentes, a todos los narcotraficantes de por aquí. Javier, son muchos los líderes internacionales que están presentes en ese acto, pero ¿qué crees que hará Petro a partir de ahora? Cuéntanos también las caras que hay por allí y cuál ha sido la reacción de Petro en estos días. Bueno, Petro ha querido decir que ha habido un fraude, que gente cercana al presidente Trump como Dan Newlin ha invertido en campañas millonarias en Meta, lo cual no es cierto, que si Abelardo contrató hackers, Abelardo le intentaron matar por activa y por pasiva, tuvo que redoblar su seguridad, y la verdad que muy contento de que Abelardo, a quien conozco personalmente, a quien tuve el honor de apoyar porque realmente Colombia merecía a alguien así, pues ahora estamos muy contentos, y Petro quiere seguir dando la batalla, no hay que relajarse, ya no tienen el dinero de Venezuela, de Maduro y compañía, y ahora vamos a seguir trabajando, y ahora hemos venido también a un acto de Javier Milei, que está a punto de empezar, el presidente de Argentina, va a dar una clase de economía liberal aquí en la Universidad de Santiago de Cali, y muy feliz de poder asistir. Y muy bien que el foro, o sea, la nueva ola de nueva derecha, pues con el apoyo de Trump se vaya imponiendo en todo el hemisferio occidental, y ojalá toda esa política de ley y orden acabe con la inmigración ilegal en España y se apliquen esas medidas que están funcionando, cárceles de máxima seguridad para los delincuentes, pues en Europa también, donde estamos teniendo esa terrible invasión de inmigrantes ilegales que está padeciendo mi querida Ceuta, ¿no? Abelardo encomendó su gobierno a Dios en un emotivo acto y bueno, fue grabado por las cámaras. Esto es un paso también muy claro pues contra la batalla espiritual que se ha de dar. La venimos dando también en nuestros medios, pero veamos el vídeo, comentemos qué te parece. No, es- Javier, ¿qué opinas sobre este gesto de Abelardo, de encomendar su gobierno a Dios? ¿Cuál es su reacción con Dios? Él tuvo una visión de que Dios le había encomendado que debía presentarse hace unos meses para esta carrera presidencial. ¿Qué mensaje manda al mundo este bonito Bueno, acto? está a punto de comenzar el acto con Javier Milei. Si tengo que interrumpir, les hemos preparado más un vídeo con las mejores intervenciones de la toma de posesión de Abelardo de las Prillas. La batalla espiritual es fundamental, es la que venimos dando desde DATV, de Channel Plus, de Real America's Voice en español. La batalla espiritual es fundamental, tener el apoyo de Dios, y Abelardo siempre me dijo que él tenía la solución, o sea, la vía solucionada, se fue a Italia, millonario,
vivió en Estados Unidos, no tenía ningún interés de servir, tener vocación política, y de repente en Italia sintió la llamada de Dios, se fue a Colombia, asesinaron al candidato favorito Miguel Uribe en las encuestas, o sea, lo asesinaron, lo mataron, y ahí él es cuando tuvo claro que el tío le estaba dando una señal y decidió presentarse a las elecciones contra viento y marea, sin el apoyo de nadie, con un presupuesto low cost, y consiguió ganar. Y ahora es muy importante que os pasemos, antes de irnos a publicidad contigo, Daniel, los mejores momentos de la toma de posesión de Abelardo de las Playas. Ha sido muy emotiva, un auditorio repleto en Cali, con grandes empresarios, con grandes líderes como Javier Milei, José Antonio Cast, Noboa, con todos esos referentes de la nueva derecha, con la representación de Estados Unidos. Y vamos a verlo antes y luego Veremos esas se imágenes. da paso Veremos a, esas a imágenes. publicidad, y vais a ver Perfecto. un acto donde detuvieron a un tipo con 400 kilos de explosivos para atentar contra Abelardo, que va a estar toda la campaña rodeado de medidas de seguridad, rodeado de chalecos antibalas, de antidrones, bueno, como le pasa al presidente Trump. Y eso es lo que no queremos ver en Colombia, y con él estoy seguro va a ser el mejor presidente de la historia. Ley y orden, su vicepresidente económico, José Manuel Restrepo, va a traer las inversiones que necesita Colombia y devolver, como ha hecho Milei a Argentina, como ha hecho Novo a Ecuador, como ha hecho Rodrigo Paz a Bolivia, a una posición de alianza con Estados Unidos, con las potencias occidentales, y no con China, no con Rusia, con lo cual se suma Belardo a esta alianza contra China, y vamos a ver los mejores momentos de la toma de posesión. Perfecto. Javier, muchas gracias por esta conexión Mm, y seguiremos Muchas en gracias desde directo Colombia. desde Colombia la agenda de estos 100 primeros días de gobierno de hablar de la Espriella. Muchas gracias. Volvemos después de la Muchas pausa. gracias. Gracias, Javier. Y continuamos. Soy Daniel Cibantos, responsable de DATV en Washington. Continuamos con Perú. Keiko Fujimori juramentó como nueva presidenta y abrió un nuevo capítulo para el país, pues muy especial, ¿no? Después de años de comunismo. Flor Meza es diputada de Fuerza Popular. Nos contará en primera persona cómo se vivió este momento histórico y cuáles son los primeros pasos de este nuevo gobierno. Flor, bienvenida a The Rai News Show. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Mucho gusto y gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Flor, cuéntanos, ¿cómo fue ese acto de juramentación de Keiko Fujimori? ¿Qué ambiente se vivía en Lima y qué mensaje quiso mandar la nueva presidenta a los peruanos y al mundo? Definitivamente nuestro país está viviendo momentos históricos. El que Keiko haya asumido como primera mujer presidenta por voto popular, porque nosotros tuvimos una presidenta anteriormente, pero no por las urnas, demuestra que en nuestro país la situación está cambiando, ¿no? Lo difícil es que recibimos un país desordenado, recibimos un país con muchas negligencias, pero el mensaje de ella ha sido esperanzador a nuevos cambios, con una inversión privada real, con decisiones que buscan recuperar el orden y también luchar contra tres grandes problemas que actualmente estamos viviendo, que es la inseguridad ciudadana, el sistema económico, que es lo que se tiene que reforzar, y también un fenómeno que ya venimos advirtiendo, que es el fenómeno del niño, el tema de desastres naturales. Lo que ella justamente prepondera en su discurso es: vamos a tomar acción sobre esos tres puntos y vamos a lograr los cambios que el Perú necesita. Flor, ¿cuál es la agenda de estos primeros 100 días? Comentabas estos ejes de gobierno, de acción, pero ¿por dónde empieza realmente Keiko? Ya hemos visto algunas detenciones, algunas auditorías. Coméntanos, ¿qué se espera de estos primeros 100 días? Como te comenté justamente en el discurso, ella tocó tres temas importantes. Y lo que nos llamó mucho la atención y lo que el Perú demanda desde hace mucho tiempo es la seguridad ciudadana, ¿no? Es la primera acción. El nombramiento de los ministros a las diferentes carteras demuestran que están totalmente capacitados para poder dirigir los mismos. Y también una de las cosas que tocó fue la generación de empleo.
en nuestro país la informalidad también es una de las cosas, o mejor uno de los problemas, no lo llamaría problema, sino uno de los puntos que tenemos que tratar, porque en nuestro país los informales no lo son porque quieran serlo, sino lo son por la falta de capacitación, la falta de acción política que existe y no existe actualmente políticas que los puedan ayudar a ser formales, porque hay mucha tramitología. Somos un país denominado la tramitología, porque pasan documentación, pasan procesos y algunos se quedan en el camino y finalmente no hay cambios. Entonces, punto número uno, la seguridad, que es importantísimo, el fomento de empleo y capacidad para poder formalizar en nuestro país, porque tenemos un alto porcentaje de informales en el país. Y a temas urgentes como lo es el fenómeno del niño, desastres naturales, prevención, que es uno de los temas que nos preocupa actualmente, ¿no? Ella ya comentó, la primera acción que hizo, que saludamos, es que las Fuerzas Armadas van a salir a atender justamente no solo el desastre natural, sino hablando de temas de seguridad, es darle soporte a nuestra Policía Nacional, que recordemos que son instituciones importantes en nuestro país, pero con el servicio de inteligencia que existe dentro de esta institución, como son las Fuerzas Armadas, podríamos llevar a mejores resultados con acciones y resultados, valga la redundancia, ya concretos, ¿no? Un proceso rápido. Entonces, su primer anuncio, uno de los primeros anuncios fue que las Fuerzas Armadas van a lograr entrar justamente a trabajar en conjunto con la policía. Comentas que bueno, va a haber una colaboración con la policía en el modelo de seguridad, pero ¿crees que esto se inspira en el modelo Bukele o Keiko tiene su propio enfoque para solucionar actualmente la inseguridad? Si hablamos de enfoques, es importante entender que tenemos que reflejarnos, o mejor dicho, siempre tomar acciones que hayan tenido éxito. No sé si el enfoque de Keiko Fujimori haya sido, digamos, digamos, una acción viendo otros ejemplos, otros países, pero la gran referencia sí existe, ¿no? Estamos recuperando en Latinoamérica el posicionamiento de una fuerza, no lo llamaría necesariamente derecha, pero estamos volviendo a recuperar la confianza en la población y se está demostrando que ya 25 años hemos perdido y no hemos tenido absolutamente nada de resultados. Lo que hemos logrado es, o mejor dicho, lo que se ha logrado es llegar a un desastre o en la situación en la que estamos encontrando el país. No es desastrosa, pero es preocupante porque no hay mejoras en las estadísticas, no hay resultados, no hay cambios y tomar como referencia otros resultados, mejor dicho, otros países, otros presidentes, podría haber sido un gran camino, pero lo tomaría también como un gobierno muy propio de Keiko Fujimori, porque también tenemos un resultado de éxito que se dio en su momento, que fue en el gobierno del presidente Fujimori, que es su padre, y creo que también tiene una referencia de parte de esa, que ha habido muchos cambios en sus gobiernos, se generó empleo, se recuperó la estabilidad económica, entramos al círculo económico después de mucho tiempo, se abrieron las puertas a la inversión privada, se abrieron las puertas al trabajo en conjunto con el sector privado, que es importantísimo, y creo que también el modelo Keiko Fujimori se va a imponer en estos 5 años. Y vamos también a ser referentes en otros países, que es lo que queremos, ¿no? Ser referentes para otros países, porque estamos recuperando en Latinoamérica justamente ese espacio que se había perdido lamentablemente por una lucha que se viene desde hace muchos años. Y comentabas esto, ¿no? De Perú está volviendo al mundo, Perú abre una nueva etapa y justamente el canciller Carlos Espa anunció que Perú se incorporará a la Alianza del Escudo de las Américas. Veamos el vídeo. La Cancillería peruana reforzará su papel articulador para fortalecer la cooperación con los países vecinos y con nuestros principales socios, aliados y amigos para combatir la criminalidad. Continuaremos los avances alcanzados con el Compromiso Regional de Santiago y, como ha señalado nuestra presidenta, nuestra incorporación al Escudo de las Américas. La reactivación de mecanismos de seguridad con nuestros vecinos constituye una base que debe ser profundizada y traducida en resultados concretos para la población. Flor, ¿qué representa para el Perú volver al escenario internacional
después de años marginado por gobiernos comunistas y enemigos de Estados Unidos? Es un proceso importante. Lo que ahora con el nuevo canciller, que es Carlos Spa, estamos seguros que la gestión se realizará de buena manera. Primero, desde el nombramiento a un titular como lo es Carlos Spa, que tiene una posición, vino mostrando una posición muy marcada con nuestra reincorporación en varios espacios que se habían perdido. Y segundo, también con el trabajo que ella lo dijo desde el día uno, ¿no? Tenemos que recuperar la confianza no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El Perú necesita aliados estratégicos para poder lograr nuestro crecimiento económico, lograr tratados importantes que en su momento se vieron estancados. Y como tú dices, muchos años, son 25 años después de un gobierno como lo fue el de Alberto Fujimori, que apostaron por un trabajo en conjunto con otros países estratégicos para poder nosotros tener mayores resultados acá, no solo en el sistema económico, político, de confianza. Y estamos viendo que una de las grandes decisiones que se tomó justamente fue la reincorporación y estoy segura que en la próxima gestión o dentro de la misma se podrán hacer mayores, se van a tomar mayores decisiones, mejores decisiones a favor del país y poder tener justamente ese conjunto de aliados que nos permita a nosotros tener mayor empleo, tener mayor crecimiento en sistemas, replicar sistemas importantes como el sistema de salud. Nuestro sistema de salud es precario. Lamentablemente, las gestiones anteriores dejaron con terribles consecuencias como medicamentos no utilizados. eh, Hemos visto deficiencias en diferentes carteras que no necesitamos decirlo solo en entrevistas, sino lo hemos visto incluso evidenciado en la capacidad de fiscalización que están teniendo nuestros ministros. Y lo que queremos es eso, ¿no? Recuperar la confianza a nivel internacional y que Perú no quede en porcentajes mínimos y en los últimos en la lista como estamos acostumbrados, sino incluso hablar de poder subir nuestro nivel en todos los espacios, en el caso educativo, en el caso de confianza económica y otros niveles. Y estoy segura que lo vamos a hacer porque Keiko se comprometió, nuestra presidenta se comprometió en recuperar esos lazos perdidos durante tantos años. Flor, rápidamente, en economía, ¿crees que aplicará recetas similares a las de Milei, de reducción de Estado, un ajuste fiscal, o irá por un camino más moderado o propio? Yo diría que es prematuro hablar si va a utilizar justamente las prácticas, las políticas de mi ley, pero siempre es bueno tomar referencia, como dije, gobiernos exitosos o que hasta el momento lo están viendo. Yo creo que ella va a marcar su propia pauta, como dije. Va a ser un gobierno muy de Keiko Fujimori, es decir, el legado Fujimori lleva muchos años, pero lo hemos perdido en un espacio bastante amplio como lo son más de 20 años. Creo que ella va a marcar su pauta económica, como lo ha mostrado, pero nosotros somos denominados, sí, tenemos que ver por una derecha popular o lo que se recomienda básicamente es pensar también en que nuestro país es altamente emprendedora. Es decir, tenemos que pensar en nuestros pequeños emprendedores sin cerrarle el paso a la inversión privada, tomar acciones drásticas en los que se amerite, pero hasta el momento todo es progresivo en base de cómo hemos recibido el gobierno. Y creo que ella va a marcar su propio sello como el gobierno de Keiko Fujimori, que hasta el momento lo está haciendo a la altura y está tomando decisiones sorprendentes porque nuestra principal razón es recuperar el empleo o generar empleo, darles oportunidades a los jóvenes y también eliminar la tan bendita o la determinada tramitología que existe. Nosotros somos un país en que nuestro sistema es lento, no solamente por las carencias que existen, sino también por las pocas adaptaciones y la falta de voluntad política. Voluntad política va a haber, lo ha habido siempre y en este gobierno se va a demostrar. Pero lo que se necesita es darle curso a todo lo que ha quedado pendiente y todo lo que se queda estancado justamente por este proceso denso, lento que existe siempre en el Estado. No podemos tener un Estado lento. Y eso es lo que ella comentaba en su discurso. Hagamos más fácil este Flor, sistema y sumemos. Flor, muchísimas gracias. Seguiremos muy atentos estos 100 primeros días de gobierno de Keiko Fujimori y volvemos enseguida después de la pausa publicitaria. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, Flor. Gracias, creo que me extendí, Muchas gracias. pero gracias, Sí, muchísimas no, gracias a estuvo ti, bien. de verdad. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, nos Gracias. vemos. Un Que vaya muy abrazo. bien. Bueno, Adiós. gracias. Y volvemos a Ceuta. Una semana después de la invasión, el caos continúa. Miles de inmigrantes siguen en la ciudad sin haber sido deportados. El gobierno de Sánchez sigue sin dar una respuesta real y la presión internacional no para de crecer. Lo hemos visto esta semana, Italia rechaza el ultimátum de Sánchez de retirar las restricciones del espacio Schengen en su territorio. Y además hemos conocido dos exclusivas que hemos dado en nuestros medios. Una es que el Rubiales había cerrado el primer partido y la final en España y Sánchez había cambiado precisamente esa decisión eh, con una reunión, en este caso, con Mohamed VI. Y otra es que Vox ha tomado una posición clara, que España no debería celebrar el Mundial con Marruecos, mientras Marruecos utilice la inmigración ilegal como arma. Para comentar todo ello nos acompaña Jorge Buchadé, un europarlamentario de Vox y una de las voces más combativas en la defensa de la soberanía española. Jorge, bienvenido al show. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien, muchísimas gracias. Y muy preocupado, por Jorge, supuesto, por todo lo que has puesto de manifiesto. una semana después, justamente, como comentábamos, ¿no?, de la invasión en Ceuta, miles de inmigrantes, lo vemos en las imágenes, siguen sin ser deportados. ¿Qué está pasando? ¿Y qué debe hacer el gobierno Pues, en estos momentos? pues pasa que el gobierno no quiere deportarlos. Ayer conocíamos un comunicado del Reino de Marruecos en que afirmaba que estaban a su disposición, que estaba a disposición para recoger a todos aquellos que habían entrado en ese acto de invasión de nuestro territorio. Sin embargo, el gobierno está dedicándose a crear infraestructuras en la playa, zonas de baño, zonas de ducha, darles de comer, con la finalidad, parece ser, de que se queden. Todos los que han entrado en Ceuta han entrado a través de la frontera de Marruecos. Y por tanto, si Marruecos dice, oiga, póngamelos en la frontera, que yo me los quedo, pues pongámoslos en la frontera. Si Sánchez y el gobierno socialista no lo hace, pues es exclusivamente porque no quiere y porque quiere seguir gestionando él ese gran negocio del tráfico ilícito de personas, el tráfico de inmigrantes ilegales. Jorge, vimos algunas imágenes en las que se pueden observar lanchas clandestinas llenas de inmigrantes que cruzaron la frontera, desplazándose también a territorio nacional en la península. ¿Cómo se responde a esto? ¿Qué clase de controles se deberían efectuar? ¿Y cuál es tu respuesta a que esto se esté sucediendo cuando se comentó que ninguno de ellos, en este caso, serían desplazados, ¿no?, al territorio peninsular? Bueno, forma parte de la mentira habitual de esta mafia corrupta que gobierna España. Dicen que habían entrado 30.000 y son prácticamente 100.000, que habían vuelto todos y luego en realidad sabemos que miles siguen por las calles y los montes aledaños a la ciudad de Ceuta. Dicen que nadie ha pasado el espacio a la península porque Ceuta y Melilla están dentro de Schengen y sin embargo hemos visto efectivamente esos vídeos. Por eso quieren prohibir las redes sociales, por eso quieren censurar las redes sociales y quieren censurar medios como este, porque las redes sociales nos permiten ver la realidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, pues lo que hay que hacer es lo que hemos pedido desde hace años, pero intensamente hace 2 semanas. Protección completa de la frontera, reforzamiento de las fronteras terrestres y marítimas de España con Marruecos. Segundo, despliegue militar y despliegue permanente del ejército y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en tierra y en mar. Y por tanto, con un despliegue militar y todos aquellos extranjeros que se hallen por las calles de Ceuta y que estén indocumentados se ponen en la frontera con Marruecos para que Marruecos se haga cargo. Además, repito, Marruecos ha dicho que están vamos, que quieren hacerlo. Pues perfecto, pues vamos a poner a prueba
ese acto de buena vecindad que dice el Reino de Marruecos. Pero claro, si no lo hacemos, entonces es cuando actúan las mafias. Efectivamente, hay miles de personas en Ceuta, es un negocio. Yo estoy convencido que el acto de invasión no ha sido promovido por las mafias, pero ahora sí que las mafias, que tienen a cientos, a miles de personas en Ceuta, a la que puedan, van a hacer el gran negocio que es llevarlos a la península. Y por tanto hay que combatirles sin desmayo, casa por casa, calle por calle, plaza por plaza, que es algo que venimos exigiendo, y el cierre permanente de la frontera. La frontera de España con Marruecos solo ha de valer para que la gente se vaya a Marruecos ahora mismo. Jorge, se calcula que alrededor de 11.000 personas continúan en Ceuta. Pero la pregunta que aquí le surge a mucha gente es, ¿qué se hace? O sea, ¿qué medida diplomática debería tomar España después de haber visto imágenes de camiones enviados bueno, por Marruecos? Porque al final Marruecos deja de ser un régimen, nadie se mueve en Marruecos sin el conocimiento del régimen, de la dictadura, y son claras, ¿no?, las imágenes al final, organizadas desde todas partes de Marruecos para llevar a cabo un asalto a la ciudad. ¿Qué respuesta debería llevar a cabo el gobierno de España en estos momentos contra Marruecos? ¿Y por qué crees que Sánchez solamente se ve con agallas de amenazar, ¿no?, en este caso a Meloni, con aplicarle también medidas proporcionales al cierre del espacio Schengen, cuando no se atreve a defender la frontera frente a Marruecos? ¿Qué crees que hay detrás de ello? La única conclusión lógica es pensar, como dijo Santiago Abascal el día que estuvimos juntos en Ceuta el pasado domingo, que en esa infiltración de los teléfonos móviles del presidente Sánchez y de varios ministros había información sobre cosas que los españoles no sabemos y que tienen atemorizado a Sánchez y a esos ministros, tienen atemorizado al gobierno socialista, porque si no, no se entiende desde el punto de vista lógico. Hay otra opción, y es que directamente sea un traidor y esté trabajando para un Estado extranjero, que teniendo conocimiento de las cosas, inteligencia, información, sin embargo, no esté haciendo lo que debe hacer. Yo creo que ahora mismo la primera medida, la más urgente, la primera de todas con el Reino de Marruecos es asegurar la expulsión, la deportación, la repatriación de todos los extranjeros que hay en la ciudad de Ceuta y puestos a disposición del Reino de Marruecos en el punto fronterizo. Esa es la primera acción diplomática y todo el esfuerzo del Gobierno de España debería ir dirigido a eso, mayores y menores de edad. Mayores y menores de edad. Que con los menores de edad hay que seguir un procedimiento, perfecto, sígase, hágase, que no se descanse, que se trabaje en turnos de 12 horas durante 24 horas y que esté la fiscalía, las pruebas de edad, los funcionarios, los informes consulares y automáticamente en pocos días se tiene tramitado el expediente, se dicta la resolución respecto al menor. Y que el mayor es más fácil porque al mayor se le pone el punto fronterizo, se dice, este señor ha invadido mi país. ¿Lo quiere usted? Y en la frontera de Marruecos hay un señor de Marruecos que dice, sí, sí, efectivamente, yo me lo quedo, perfecto. Eso es lo que deberíamos hacer. Y a partir de ahí, un gobierno serio debería, por supuesto, sentarse con Marruecos y fijar claramente las condiciones de nuestra relación. Que nuestra relación pasa por Jorge, el respeto irrestricto a nuestra soberanía. Y a partir de ahí hay acciones comerciales, el régimen de visados, las ayudas, la cooperación internacional. Pero antes de nada, antes de todo, la depuración de esas responsabilidades que pasa porque todos vuelvan a Marruecos. Jorge, esta misma semana habéis anunciado desde el grupo parlamentario de Vox que votaréis a favor de la iniciativa de Sumar de retirar a Marruecos de la organización del Mundial del 2030. Nosotros tuvimos la ocasión de entrevistar en exclusiva a Rubiales, quien nos desveló que él había pactado el primer partido y el último, es decir, el final, para que se celebrasen en España. ¿Qué crees que ha hecho cambiar esto? Veamos el vídeo. Las condiciones eran que tanto el primer partido del Mundial como el último, que son los dos más importantes, el partido de apertura como la final, se disputarían en España. Y también que una semifinal y 2 cuartos de final se disputarían en España. Esto era algo inamovible, algo asumido tanto por Portugal, mi querido amigo Fernando Gómez, presidente en aquel momento, y también vicepresidente, al igual que yo, de UEFA, y eso es algo que asumió Marruecos.
¿Qué es lo que ocurre? Hemos perdido ya el primer partido. El primero lo hemos perdido ya. ¿Por qué? Porque Infantino habla con Pedro Sánchez, le da la oportunidad a Pedro Sánchez de ser la persona que anuncie que el Mundial viene para acá y cede el primer partido, el partido de apertura, ¿no? Inaugural, y sí. con toda la ceremonia inaugural, lo cede a los 3 países latinoamericanos que lo van a organizar. Estos 3 países no entraban en el Mundial como estaba configurado. De hecho, estábamos cerrando. ¿Cuál es la ¿Qué ha podido postura? suceder? Sí, La postura es muy clara. Ante lo que ha sucedido en el mes de julio y especialmente los 2 últimos días del mes de julio, Vox ha planteado en el Congreso de los Diputados que haya una resolución del Congreso pidiendo que efectivamente no se celebre con Marruecos. Marruecos no forme parte de la organización de este mundial, lo podemos celebrar con Portugal, y que España ejerza toda su presión diplomática en el seno FIFA y los organismos, da igual, que hagan lo que tengan que hacer para cumplir esa resolución que surgiera del Congreso de los Diputados. Y siendo coherentes hemos dicho, y por supuesto apoyaremos la iniciativa que haya presentado Sumar, o en su caso Podemos, al respecto. Es lo mínimo. Es lo mínimo que debe hacer España en esta situación. ¿Qué es lo que motiva que Rubiales haya pactado una cosa? Yo no tengo ningún motivo de que dudar de que sea verdad. Y más si por el medio está Pedro Sánchez. Si por el medio está Pedro Sánchez y dice que Pedro Sánchez ha traicionado los intereses de España también en la organización del Mundial de Fútbol, me lo creo. Me lo creo. Porque Sánchez miente y Sánchez se ha comportado como un auténtico traidor a los intereses de España y por tanto lo entiendo. Intereses, pues yo creo que hay esa sumisión a Marruecos, por lo que decíamos del móvil, la infiltración, la información que pueda tener el reino de Marruecos respecto de él. Más allá de otro tipo de intereses que ahora mismo desconozco. Si lo supiera lo diría, y si fueran de orden criminal, la querella ya estaría puesta, pero ahora mismo no tengo más información que la que dais vosotros. Es un auténtico escándalo y por tanto hay que presionar desde el Congreso de los Diputados, conseguir una mayoría parlamentaria que presione al gobierno para que haga, bueno, para que se vea compelido a hacer algo. Jorge, muchísimas gracias y gracias por el trabajo que hacéis en Europa, dando la batalla también contra el globalismo y las fronteras abiertas. Muchísimas gracias. Volvemos después de la pausa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a toda la audiencia. Gracias, Jorge. Venga, fenomenal. Muy bien. Vale, vamos con... Y cerramos el show de hoy con Alex Porta, como lo conocen muchos, Hispanic Nomad. Argentina sigue marcando el paso con su nueva ley del grifo al déficit y una apuesta por la libertad económica, mientras que en Europa el modelo fiscal sigue obrando a empresas, a particulares, familias y desincentivando la inversión y la creación de riqueza. Cada vez son más los que se preguntan dónde merece la pena trabajar, invertir o instalarse hoy en día para vivir una vida fructífera. Nos acompaña Alex Porta, un analista fiscal e influencer en redes sociales especializado en fiscalidad internacional y nomadismo digital, y una voz muy seguida por todos aquellos que buscan optimizar su libertad económica en el mundo. Como aquí nos gusta hablar de libertad, para ello contamos con él. Alex, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Alex, Argentina acaba de aprobar una ley muy pionera, que es la ley del grifo, del cierre al grifo al déficit. Veamos el vídeo. Explícanos después qué supone exactamente. Veamos el vídeo. Sin embargo, esta reforma no funcionará sola. Forma parte de un programa más amplio que incluye una reforma que hemos denominado grillete fiscal, una reforma del mercado de capitales y una reforma del mercado de los seguros, que procederé a explicar a continuación. Respecto al grillete fiscal, se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario. ¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado.
Y es que los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos. Por eso este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague. En la práctica, el grillete fiscal funcionará así. Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo Alex, ¿qué supone esta ley tan importante para la consolidación del modelo Milei? Bueno, es una ley muy interesante, muy pionera, que en realidad no debería serlo. Generalmente lo que sucede en casi todos los países desarrollados del mundo es que los políticos no tienen ninguna consecuencia cuando no utilizan bien el dinero público. Pueden aumentar el gasto, pueden aumentar los impuestos sin que eso tenga un retorno para la población, y Milei lo que está intentando hacer es obligarles a llevar unas cuentas saneadas. Si lo pensamos, los políticos realmente trabajan para nosotros, para el ciudadano medio, pero de normal no se comportan así. Entonces esta ley yo creo que sí, lo que busca es obligarles a que sí se comporten de nuevo como los trabajadores que son. El modelo fiscal europeo sigue siendo uno de los más pesados del mundo, Alex. Y en esta situación hace que muchas familias estén ahogándose y que muchas de las empresas abandonen Europa. ¿Qué comentas sobre actualmente este modelo? ¿Cómo verías tú, que estás asesorando a tanta gente, cómo criticas a este modelo? Sí, el modelo de Europa está pensado sobre todo para que únicamente las grandes empresas puedan competir a nivel mercado. Al final, las empresas muy grandes no tienen problema en cumplir con todas las regulaciones, con los pagos de impuestos, con las presentaciones de modelos, con los permisos, tal, pero un pequeño empresario, un autónomo, literalmente no tiene la capacidad de, de hacer todo lo que se le pide simplemente para poder operar. Entonces, lo que acaba pasando es que hay menos empresas, menos competencia, con lo cual suben los precios, bajan los sueldos y al final la economía se va deteriorando cuando hay demasiado control. Esto también es justo lo que está Milei intentando solucionar en Argentina. ¿Cuáles dirías que son las principales desventajas fiscales que tiene un emprendedor o un inversor en Europa frente a otras partes del mundo donde tú ahora mismo asesoras para invertir? Bueno, principalmente, evidentemente, está la presión fiscal. En Europa, pues en muchos países se llega fácilmente al 30, 40, 50% de impuestos respecto a los beneficios, lo que quiere decir que la mitad del año una empresa está trabajando para pagar al gobierno de turno. Por otro lado, también, como decía, tema de regulación, es mucho más sencillo emprender en Estados Unidos, en Latinoamérica, en partes de Asia, en China, por supuesto, que en Europa. Antes de empezar a hacer cualquier negocio en Europa, es necesario pedir decenas de permisos, cumplir con muchísimos requisitos. Entonces, mucha gente simplemente no se lo plantea o lo intenta y no lo consigue, pues no puede cumplir con todas las regulaciones. Tú te has consolidado, Alex, como un experto en asesoramiento fiscal para muchos de aquellos que quieren escapar de este infierno fiscal en Europa, en otras partes del mundo, donde la presión fiscal supera hasta el 50% de sus ingresos, ¿no? Como podría ser estados como Francia, Alemania, Dinamarca. Alex, ¿qué países nos ofrecen hoy las mejores oportunidades fiscales para alguien que quiere invertir o trabajar en remoto? Bueno, yo trabajo sobre todo con gente que trabaja en remoto, como bien dices, y porque cambia mucho el perfil dependiendo de qué tipo de empresario seas. Pero para gente que tiene un trabajo en remoto, gente que tiene un pequeño negocio digital, por ejemplo, Paraguay es el más interesante de la región de Sudamérica. Tiene el modelo 10-10-10 que ellos llaman, que es 10% de IVA, 10% de IRPF y 10% de impuesto de sociedades. Si comparamos esto con Alemania, Francia o España, pues básicamente están pagando 5 veces menos de impuestos. Luego, más cerca de Europa, tenemos Georgia, que tiene varios regímenes de impuestos especiales. Uno de ellos te permite pagar el 1% nada más de impuestos sobre beneficios. Dentro de la UE tendríamos Chipre, por ejemplo, Italia para grandes fortunas. Y bueno, el caso es que hay muchísimos países que se han dado cuenta de que pueden competir a nivel de impuestos por la gente más trabajadora, la gente que más aporta, y están haciendo todo lo posible para llevarse el capital a sus territorios. ¿A qué crees que se debe que Paraguay haya liderado, o no esté liderando ahora mismo un modelo en Latinoamérica
un modelo fiscal, un modelo también de respeto a la propiedad privada. ¿Crees que tener un gobierno extremadamente conservador, ¿no?, influye a ello? ¿Crees que esto se puede expandir en Latinoamérica, como puede ser también en Colombia o Perú, con ahora la toma de posesión de Abelardo de la Espriella o Keiko Fujimori, dos gobiernos que se definen pro mercado, pro bajar los impuestos y en esta línea alineada de nueva acción económica frente al socialismo? Sí, 100%. Paraguay tiene una ventaja, que es que efectivamente lleva haciendo las cosas bien durante 20 años aproximadamente. Tienen un gobierno muy conservador, su cultura es muy conservadora también de por sí. Los paraguayos es el país más católico del mundo después del Vaticano, lo cual pues también da una idea, ¿no?, de por dónde van los tiros. Pero eso no quiere decir que otros países que son más socialistas históricamente no puedan mejorar. Yo creo que Argentina es el ejemplo perfecto de esto. A todos nos sorprendió cuando Milei ganó las elecciones hace unos años, después de tantos años de kirchnerismo y de izquierda, y ahora parece que hay una ola en toda Sudamérica de países de derechas. De hecho, solamente quedan con gobiernos de izquierda, diría que son Uruguay, Brasil, Venezuela, evidentemente, pero todos los demás han virado hacia la derecha en los últimos 2-3 años. Entonces yo sí que espero que varios de estos países se vuelvan un refugio interesante para la gente que quiera construir un negocio. Alex, ¿puede el modelo Milei de baja presión fiscal, reducción del Estado, libertad económica, ser el futuro de Latinoamérica y una lección también para Europa? Yo creo que sí. Al final, lo que importa en todas estas cosas son los resultados. Entonces, es verdad que, bueno, hacía falta un agente externo, digamos, en Argentina para poder implementar esto. Argentina estaba en una situación muy complicada, pero según se va viendo que estos modelos funcionan, pues cada vez más gente empezará a votar por libertad económica, libertad fiscal. También es parecido a lo que está haciendo Bukele en El Salvador. Al final, pueden no gustarte los métodos, pero el resultado está ahí, es innegable, con lo cual cada vez se escucha más en la calle incluso. A lo mejor necesitamos un Milei o un Bukele para nuestro país. ¿En qué momento crees que se encuentra España a nivel fiscal? ¿Crees que hay algún partido que pueda aflojar la presión? ¿O crees que España está encaminada a un régimen fiscal casi socialista? Yo creo que no. La verdad es que ahora mismo creo que España no tiene solución a corto plazo. También por eso me fui. Más que nada porque es un tema demográfico también. Tenemos un gobierno, tenemos un Estado muy grande porque tenemos que sostener a mucha gente que realmente pues no aporta. Que está perfecto, no me quiero meter en esos debates, pero no creo que haya ningún político que se atreva a recortar de ciertas partidas como las pensiones, por ejemplo, o el desempleo, que al final son una gran mayoría del gasto público. Entonces, creo que todavía España tiene que ir a mucho peor antes de que empiece a remontar. Pues Alex, muchas gracias por todo el asesoramiento. Podéis seguirle en Hispanic Nomad para todos aquellos que quieran perseguir la libertad financiera, la libertad fiscal. Y amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana y vamos a seguir dando la batalla. Muchas gracias. Muy bien.